Buenas, bienvenidos a todos. Yo soy Matías Villarreal, soy el docente de Salud Pública 2, segundo año. En la clase de hoy vamos a ver un resumen de las clases anteriores, muy técnico, porque en realidad las clases anteriores representaban conceptos que ustedes ya tienen que haber visto en Salud Pública 1. Entonces se entiende que es más bien un repaso que contenido nuevo. Es contenido que ya vieron, que vamos a repasar. Y si no lo vieron, va a haber detalles interesantes. Luego de ver este video, sigue la autoevaluación, que es para un autoconcepto de ustedes, que ustedes puedan determinar cuánto lograron recibir de esta plataforma, de esta clase. En tal caso, siempre pueden volver a ver la clase. Cualquier consulta me la pueden hacer por privado o en la plataforma de Classroom, estoy a su disposición. Hoy vamos a hablar de marco conceptual, salud, salud pública, atención primaria a la salud y enfermería comunitaria. Los objetivos de la clase son reconocer y definir los conceptos de salud y salud pública, reconocer los componentes de la atención primaria de la salud, prevención y promoción, comprender el modelo de enfermería comunitaria. ¿Cuál es el concepto de la salud? El concepto de salud, según la Organización Mundial de la Salud, entró en vigor el 7 de abril de 1948, nunca se modificó, o sea que es bastante viejo y bastante criticado. Dice que la salud es un estado de perfecto, completo, bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de la enfermedad. Dice no solo ausencia de enfermedad porque la definición anterior al 48 decía que la salud era la ausencia de enfermedad. Acá ya agrega una perspectiva holística de la salud que incluye 3 niveles, físico, mental y social. Cuando previo a esta definición, la concepción de salud era unicausal, era siempre biologicista, porque reinaba el modelo médico hegemónico que era biologicista. Pero luego pasamos a una visión holística de la salud, en la cual se le dotó al sujeto de 3 aspectos, que es el físico, el mental y el social, que afectan su salud. Una definición de salud pública, por ejemplo, de Hanlon, dice: la salud pública se dedica al logro común del más alto nivel físico, mental y social de bienestar y longevidad. Dice más alto nivel, o sea que estamos hablando ya de niveles de salud, no de un estado de salud, sino de niveles, y eso es muy interesante. Niveles de salud, tengo mayor nivel de salud, menor nivel de salud. Compatible con los conocimientos y recursos disponibles en un tiempo y lugar determinados. ¿Esto qué quiere decir? Que una política de salud pública no es buena o mala, sino que depende de los recursos que se dispongan en ese momento de la historia y en ese sitio en particular. Las medidas de salud, las políticas de salud pública son diferentes en Estados Unidos, en Argentina y en Nigeria, pero la realidad social y las posibilidades no son las mismas porque tenemos un país desarrollado, un país en vías de desarrollo y un país subdesarrollado. O sea que social y económicamente no estamos en las mismas condiciones de llevar a cabo las políticas de salud. Eso no quiere decir que una sea mejor que la otra, sino que las estrategias van a ser diferentes. El diccionario de la Real Academia Española define la salud como el estado, volvemos a hablar de estado, en el que un ser orgánico ejerce normalmente sus funciones. Estamos hablando de ser orgánico, de funciones. Esto es estructura y funcionamiento biológico. La concepción biologicista de la salud y la enfermedad, lo que estábamos hablando anteriormente, está muy pragmatizada. Eso quiere decir que tiene muchos conceptos de una práctica específica, que es la medicina hegemónica. La salud como proceso remite a esto que veníamos viendo con la definición de Hanlon, que hablaba de niveles de salud. Bueno, la OMS define como un estado la salud. Eso fue muy criticado a lo largo de la historia, desde el 48 que se publicó, fue muy criticado por esto de estático, el concepto de estático. La salud es dinámica, está en constante movimiento. La salud tiene altos y bajos. La salud se mide por niveles, por grados. Nosotros podemos tener un alto grado de salud o un menor grado de salud. De hecho, uno de los objetivos de la salud pública es garantizar el goce del más alto grado de salud. O sea, estamos hablando de niveles todavía. Y eso habla de un proceso. Quiere decir que la salud, como un proceso, no es constante y se modifica. El ser dinámico es eso, es cambiante, va cambiando. A veces tenemos un mayor grado de salud y a veces un menor grado de salud, correspondiendo el menor grado a la situación de enfermedad.
Dentro de lo que es la concepción de la salud como un proceso, la enfermedad no es opuesta. La enfermedad forma parte de este proceso de salud, pero cuando este proceso de salud se ve alterado en niveles inferiores, es decir, un menor grado de salud corresponde a la enfermedad. La enfermedad como parte de la salud, no como un extremo opuesto, no como algo diferente, como parte de nuestra salud. Definición de hoy en día de salud pública. La salud pública es la práctica social integrada que tiene como sujeto y objeto de estudio la salud de las poblaciones humanas, y se le considera como la ciencia encargada de prevenir la enfermedad, la discapacidad, prolongar la vida, fomentar la salud física y mental mediante los esfuerzos organizados de la comunidad, para el saneamiento del ambiente y desarrollo de la maquinaria social, para afrontar los problemas de salud y mantener un nivel de vida adecuado. Vamos a desmenuzar un poquito esta definición porque no es interesante que nosotros sepamos la definición textual, como aparece acá. Lo interesante es que nosotros podamos analizarla y que podamos sacar las palabras más importantes. Por ejemplo, hablar de sujeto y objeto de estudio refiere al carácter científico, que después dice, considerada como la ciencia encargada de que se dedica a la salud de las poblaciones humanas, fácilmente relacionada con salud pública. Encargada de prevenir, ya agarramos la palabra prevención, prevenir la enfermedad, la discapacidad. Prevenir la discapacidad habla ya de lo que es una atención especializada y también de rehabilitación. Fomentar la salud física y mental mediante los esfuerzos organizados de la comunidad. Es decir, la comunidad se tiene que hacer responsable también de su propia salud, o sea, la salud individual y colectiva. Yo tengo que tener hábitos y conductas que favorezcan una salud óptima y asimismo no perjudicar la salud de los demás. Yo, si entro a un lugar público, cerrado, y me prendo un cigarrillo, yo no solo no estoy cuidando mi propia salud, sino que mi hábito, mi mal hábito, está afectando la salud del colectivo que me rodea. Para el saneamiento del ambiente, estamos hablando acá ya de medidas que van dirigidas al ambiente, ¿no? Medidas con respecto a lo que es la red cloacal, el sistema de agua potable. Estamos viendo la salud, cómo se ve afectada por otros factores ajenos a los orgánicos, ¿no? Factores del ambiente, la contaminación. Afrontar los problemas de salud y mantener un nivel de vida adecuado. Características de la salud pública. Estas son esenciales y están remarcadas en negro las dos palabras clave que tenemos que recordar siempre: derecho y responsabilidad. ¿Por qué? Porque tiene dos características clave la salud pública. La primera es que establece el derecho al acceso a la atención de la salud de calidad para todas las personas del mundo. Por el simple hecho de ser humanos tenemos derecho a gozar de una buena salud. Y establece, por otro lado, la responsabilidad de los gobiernos de proteger la salud de sus comunidades. Es decir, nosotros como comunidad tenemos derecho, como seres humanos tenemos derecho al acceso de la salud. Y los gobiernos tienen la responsabilidad de brindarnos ese derecho, de garantizarlo. Garantizar que nosotros podamos gozar de un acceso al sistema sanitario y que podamos resguardar nuestra salud. Funciones de la salud pública. Tenemos tres primarias, principales, que son la prevención, la atención y la promoción. La prevención de la enfermedad, la atención de las demandas de salud, la promoción de hábitos y conductas de una vida saludable. Esto es hacer ejercicio, comer sano, no fumar, no beber alcohol en exceso. Educación a las personas para la autogestión de su salud. ¿Qué es la autogestión? En términos de Dorothea Oren, teórica de enfermería, diríamos que es el autocuidado, que la persona pueda autocuidarse. De hecho, la palabra autogestión de la salud también aparece en el modelo de patrones funcionales de Marjorie Gordon, otra teoría de enfermería que da nacimiento a la Ananda. Educación, investigación de riesgos, problemas y soluciones. Es decir, la investigación le va a servir a la salud pública para hacerse de datos que le permitan identificar dónde hay mayores alteraciones, dónde hay problemas centrados, qué conexión existe entre estos problemas y qué posibles soluciones podemos plantear. Como dijimos anteriormente, depende de cada comunidad, de cada contexto, de la cultura. Entonces es muy importante tener datos epidemiológicos. Vigilancia epidemiológica es justamente hacer un seguimiento.
Por ejemplo, una función de la salud pública en vigilancia epidemiológica es, al momento de la consulta en un hospital de un paciente con diagnóstico de tuberculosis, hay que comunicarse inmediatamente con la familia o con todos los que hayan tenido contacto con él durante los últimos días, para constatar que ellos no tengan también la enfermedad. Eso es vigilancia epidemiológica. Luego de que el paciente se va de alta con un tratamiento, porque el paciente se va con tratamiento cuando disminuye los síntomas, la agresión de la enfermedad. Entonces nosotros tenemos que tener un seguimiento de ese paciente, si tiene la medicación necesaria, los antifílmicos, si los está recibiendo como corresponde, si los toma, si están surtiendo efecto. Tiene que venir a controles, nosotros lo tenemos que llamar. Eso lo hace el servicio de epidemiología de cada centro de salud, de cada municipio. Saneamiento ambiental es esto: cloacas, manejo de residuos, agua potable, descontaminación, estrategias ecológicas que favorezcan la salud. ¿Por qué es importante? Porque estos son situaciones ajenas al individuo que producen enfermedades, como por ejemplo los residuos, el manejo de los residuos. Tener en una esquina un montón de bolsas de residuos es juntar un montón de microbios que van a terminar contaminando la red de agua, pueden contaminar a los animales luego vienen a la casa, pueden generar ratas. O sea, hay un montón de problemas que se generan a raíz de esos desechos que están estancados ahí, sobre todo cuando los ponen a orillas de un río, por ejemplo. Agua potable, porque sabemos que en verano la mayor cantidad de diarreas es producto del agua contaminada. Las cloacas, la descontaminación. Y cuando habla de estrategias ecológicas que favorezcan la salud, habla, por ejemplo, esto de el reciclado, ¿no? No sé si ustedes saben, la autopista Acceso Norte, sí, ¿cómo se llama? Bueno, está hecha de productos reciclados. Es la autopista ecológica, le dicen. Así que eso es un claro ejemplo de lo que es una estrategia ecológica que favorezca la salud, ¿no? Cómo reutilizar esos residuos que pueden ser patológicos para nosotros en algo productivo para la comunidad. La salud pública cuenta con algo fundamental, que son los equipos de salud, que llevan a cabo todas las tareas. Dentro de esas tareas hay 3 que son las específicas de la salud pública, de los equipos de salud. Los equipos de salud están integrados por enfermeros, médicos, kinesiólogos, psicólogos, asistentes sociales, médicos de las diferentes especialidades. Tenemos también los radiólogos, los extraccionistas de laboratorio, acompañantes terapéuticos, promotores de salud. Entre nosotros, como equipo de salud horizontal, ¿qué quiere decir que un equipo de salud sea horizontal? Quiere decir que no hay alguien por encima de los demás, que no hay una disciplina que reine sobre las otras, una disciplina única con poder de decisión. No, las decisiones son compartidas en equipo, todos estamos en la misma línea. Eso quiere decir horizontal. Las 3 funciones específicas son: primero, la investigación, que es la recolección de los datos relevantes para mejorar las condiciones de salud y prevenir enfermedades. Recolectar datos de mi comunidad me va a permitir a mí entenderla, entender sus principales problemas y generar las estrategias necesarias para poder resolverlos. Como decíamos, nosotros podemos investigar los principales problemas de salud de una población y sabemos que en el radio de 10 kilómetros, en el municipio de Moreno, en el barrio tal, hay muchos chicos con diarrea. Entonces vamos a investigar ahí, podemos llegar a la conclusión de que es por el agua contaminada. Eso nos va a permitir a nosotros tomar medidas al respecto. Esa es la importancia de la investigación. La segunda es la docencia. Investigaciones de epidemiología también. La segunda es la docencia. La docencia consiste fundamentalmente en la promoción de la salud. Es el espíritu de la promoción de la salud. Es educación de hábitos y conductas saludables. La docencia es un rol específico también de la enfermería. Nosotros hacer docencia sobre los cuidados de la salud pertinentes que puede realizar el individuo mismo, o de cómo dirigirse, ante qué situaciones dirigirse a la consulta a un profesional. Está comprobado que esto disminuye los gastos en salud y que aumenta el nivel de salud de la población, cuando él mismo puede gestionar su salud. La tercera función específica es la práctica, que es llevar a cabo todas las estrategias pensadas con la investigación y promovidas por la docencia. Las 3 son fundamentales. APS. APS es atención primaria a la salud. Y acá es importante destacar que no debemos confundir atención primaria a la salud con primer nivel de atención.
Los niveles de atención son otra cosa, miden la complejidad de la atención sanitaria, es decir, qué necesita esta persona que viene a un centro asistencial, ¿no? Si es de baja complejidad, mediana complejidad o alta complejidad, nosotros le vamos a dar, vamos a disponer de recursos diferentes para brindarle la calidad de la atención que merece. Sabemos que el primer nivel de atención representa las unidades periféricas, o sea, las salitas, centros de vacunación, centros móviles de control, de presión arterial, de glucemia, etc. Las campañas que están en las plazas, todo eso es primer nivel de atención. Segundo nivel, o sea, en la comunidad. Segundo nivel de atención ya son los centros hospitalarios. Y tercer nivel son los centros especializados, como por ejemplo los centros de diálisis o los centros de rehabilitación. Que nada que ver tiene con el concepto de atención primaria de la salud, que incorpora todos esos niveles de atención. Atención primaria de la salud es lo siguiente. Asistencia sanitaria esencial. Quiere decir que establece prioridades. Por eso es primaria de salud, que es lo primero que necesita la salud de la población. Asistencia sanitaria esencial, basada en métodos y tecnologías prácticas que sean fáciles de llevar a cabo, científicamente fundados y socialmente aceptables. O sea, que sean éticos, que respeten los 4 principios bioéticos. Puestas al alcance de todos los individuos, universal. Todos tenemos derecho al acceso a la salud y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de responsabilidad y autodeterminación por parte del Estado y de los profesionales de la salud, ¿no? Qué interesante, yo marqué las palabras en negro, las más importantes. Asistencia sanitaria esencial me parece básico para entender la atención primaria de la salud. Esencial. La atención primaria de la salud establece las prioridades de salud de una población, por eso es la esencial, lo que no puede faltar, como por ejemplo la vacunación. Al alcance de todos los individuos quiere decir que tiene que ser universal, que nadie puede, el Estado no puede permitir que una persona esté privada del cuidado de su salud. La plena participación quiere decir que se tiene que comprometer a la persona, como veníamos hablando que la promoción era esto, ¿no? Generar conciencia, compromiso. Y lo más importante me parece también esto de que es un costo, a un costo que la comunidad y el país puedan soportar. ¿Por qué diferencia por un lado la comunidad y por otro lado el país? Porque el costo tiene que ver con las capacidades, las posibilidades, ¿no? Los recursos económicos con los que cuenta cada uno. Y no son los mismos recursos con los que cuenta una comunidad que con los que cuenta un país. Porque en sí la comunidad, el país representa al gobierno, al Estado. Y la comunidad es diferente, es diversa. Hay comunidades que tienen mayor acceso, comunidades que tienen menor acceso, como las más rurales. Hay comunidades que tienen mayor nivel adquisitivo y hay comunidades que tienen mucho menor nivel adquisitivo. O sea, las posibilidades son diferentes. Hay que establecer medidas sanitarias que permitan el acceso a la salud en vistas de las posibilidades de cada uno. No generar un costo sanitario para las comunidades. Por ejemplo, con la pandemia de coronavirus, nosotros como Estado, el gobierno, el Ministerio de Salud mismo, no puede promover el uso masivo de barbijos N95, porque no todos van a poder comprarse un barbijo N95. Entonces, no puede promover que todo el mundo se compre alcohol o que prepare alcohol en la casa, porque no todos tienen los recursos ni las capacidades intelectuales como para realizarlo. Entonces, una de las medidas más efectivas y eficaces que genera un menor costo tanto para la comunidad como para el país, ¿cuál es? El aislamiento social. El costo a nivel país es costo industrial, pero el país, a nivel gobierno, tiene que tomar una decisión entre garantizar la salud, disminuir la tasa de mortalidad representada por esta enfermedad o liberar la industria. Es una decisión difícil, pero en este caso se apostó mucho a la salud. Entonces hay un enfoque de atención primaria de la salud, hay un enfoque de la salud como un derecho, como una prioridad. Si se priorizó la salud es porque hay una concepción de salud como un derecho, como una prioridad. El aislamiento social y preventivo es una medida de salud pública para evitar la diseminación de los contagios, la propagación, para disminuir la mortalidad y la morbilidad que produce esta enfermedad. Una medida muy buena. De hecho, ha demostrado resultados muy eficientes en comparación de grandes países que tomaron las medidas completamente contrarias, como por ejemplo Brasil y Estados Unidos. Estados Unidos está
en millones de contagiados por COVID y Brasil está en 100.000, si no son 190.000. Nosotros estamos en valores mucho menores. Línea de tiempo de la APS. En 1978 se genera la Declaración de Alma-Ata, donde la Organización Mundial de la Salud, OMS, junto con UNICEF, convoca a los Estados miembros para promover el ideal de la salud para todos en 2000. En el año 2000 tenía que haber salud gratuita y universal para todo el mundo, según la Declaración de Alma-Ata. La gran pregunta es cómo hacemos para que todos accedan y por qué todos deben acceder. Estaba visto ya desde el año 75, se venía charlando entre los representantes de la OMS, que la salud a nivel mundial estaba muy deteriorada, que había países que tenían condiciones muy deplorables de salud, muchas enfermedades y posibilidades muy nulas de solucionarlo económicamente. No había interés por parte del Estado, no había educación hacia las personas y no había recurso económico como para solventar las medidas necesarias. Entonces había que replantearse, había que pensar de qué manera podíamos generar beneficios para la salud a un menor costo. Estas grandes mentes sacaron lo que es el concepto de salud pública y APS en la Declaración de Alma-Ata en el 78. A partir de ahí se habla de salud pública y de atención primaria a la salud. De ahí nace lo que es la prevención. La prevención que está derivada en 3 niveles, que lo vamos a ver luego. Luego, en 1986, surge la Carta de Ottawa, en Canadá. Es una carta que conmemora una reunión que se hizo entre los Estados miembros de la OMS también para poder generar nuevas estrategias, viendo que se veía un poco lejano el objetivo de salud para todos para el año 2000. Entonces surge el concepto de promoción de la salud con mucho más vigor del que tenía en Alma-Ata. En Alma-Ata ya se hablaba de promoción de la salud, pero no con el cabal funcionamiento o con la conceptualización que se le da en el 86 con la Carta de Ottawa. Ahí el rol de la promoción de la salud es totalmente innovador. En el 86 surge la promoción de la salud y luego derivan en lo que es la enfermería comunitaria. Recordemos que la enfermería es una profesión nueva dentro de las disciplinas y también la atención de la salud pública. Prevención. ¿Qué es la prevención? Es el conjunto de actividades y medidas anticipadas a la enfermedad y sus riesgos, actuando sobre el ambiente y los individuos. Concibe 3 niveles de prevención. El primer nivel consiste en evitar que la población corra el riesgo de enfermar, es decir, anticiparse a la enfermedad, tomar medidas que permitan que la gente no se enferme, como por ejemplo el descacharreo por dengue. El descacharreo por dengue es eliminar todos los dispositivos que puedan generar acumulación de líquido limpio, porque el dengue es una especie de mosquito que sobrevive y se reproduce en agua limpia, agua estancada limpia, no en agua sucia, no en una zanja, por ejemplo. La vacuna antigripal también es una medida de prevención primaria porque es una medida tomada antes de que la gente se engripe, para prevenir que suceda. Y el aislamiento social por COVID también es una medida de prevención primaria, evitar que la gente se infecte. En el segundo nivel estamos hablando que el problema ya se instaló en la persona. Entonces el objetivo es otro. Ya no podemos prevenir que suceda porque ya sucedió. El objetivo de la prevención secundaria va a ser detectar y diagnosticar precozmente la enfermedad y dar un tratamiento oportuno. ¿Qué quiere decir? Perder el menor tiempo posible para evitar que empeore. Ya no podemos evitar que suceda. Bueno, vamos a evitar que empeore. Entonces, todas nuestras medidas van a estar dirigidas a disminuir la morbilidad y la mortalidad producto de la enfermedad ya contraída. Ejemplos serían el cuidado del pie diabético. El paciente ya tiene una lesión en su pie producto de su diabetes. Lo que nosotros tenemos que hacer es evitar que eso empeore, que se propague, que siga hacia otros tejidos, que termine en amputación, que se infecte. El suero antitetánico de mordeduras de animales también, porque no es lo mismo la vacuna antitetánica, que es previa a contraer la enfermedad, que el suero. El suero es una antitoxina, quiere decir que combate la toxina ya instalada en el organismo, la combate y la destruye. Por eso cuando un paciente llega con una mordedura de animal y no se sabe si el animal está vacunado contra la rabia, se le da inmediatamente el suero antitetánico. El tercer nivel de prevención habla de rehabilitar y lograr la reinserción social.
¿Cómo hacemos? Ejemplos. Un ejemplo es la psicoterapia. Nosotros necesitamos en un paciente de salud, en todos los pacientes de salud mental, necesitamos una reinserción social, que ellos vuelvan a la sociedad de manera productiva. Esto va a conllevar que tomemos medidas psicoterapéuticas. Quiere decir que tienen que tener un acompañamiento de un psicólogo que los evalúe constantemente y que los ayude a superar y a afrontar el afuera, ¿no? El contexto social en el que ellos estaban recluidos. Por eso los vamos a reinsertar. La curación de úlceras por presión, la kinesiología. La kinesiología es un nivel de prevención terciaria que se da más claramente en el fútbol, por ejemplo, ¿no? El futbolista se lesiona y se le hacen ejercicios kinesiológicos por un largo tiempo para evitar que empeore y permitirle volver a recuperar actividad deportiva. Lo mismo pasa con todos. Y la actividad física también es una prevención de tercer nivel. Un ejemplo de actividad física podría ser un paciente cardiológico, aconsejarle que se haga caminar, que haga ejercicio todas las mañanas, que haga 2 ejercicios al levantarse de la cama. Es para permitir que favorecer una buena circulación y disminuir los riesgos de alteraciones cardiológicas. Por ejemplo. Tenemos después el concepto de promoción, del que ya veníamos hablando más o menos, y es beneficiar y proteger la salud y la calidad de vida a través de la educación sobre el cuidado de la salud propia y de la comunidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que brindarle información a la persona en manera de educación, es decir, enseñando, no solamente darle un folleto, sino instruirlo, enseñarle cómo utilizar esa información. Nosotros le brindamos información y enseñamos a utilizarla, para que la persona y las comunidades logren cuidarse por sí mismos. Para eso se necesita no solamente darles la información, sino también concientizarlos. Es decir, que una persona no utilice un preservativo para tener relaciones sexuales no quiere decir que no haya información, quiere decir que no hay conciencia. Otro ejemplo podría ser con el coronavirus. Está repetidamente, constantemente, una tras otra las publicidades sobre el coronavirus en todas las redes sociales, en Google, en Facebook, en YouTube, en los videojuegos, en todos lados. ¿Por qué? Porque hay que reiterar y reiterar y reiterar y reiterar, porque es una obligación, habíamos dicho, que la salud pública obliga a los gobiernos a garantizar el acceso a la salud. Y en parte, una estrategia buena es la promoción de la salud. Estas campañas de promoción de la salud consisten en enviar todo el tiempo información sobre los cuidados para prevenir el coronavirus, en todas las plataformas disponibles, en todos los noticieros y periódicos desde la mañana hasta la noche. Es así, es sumamente necesario porque aún con toda esta información circundante y con toda la accesibilidad a la información que tenemos, hay muchas personas que no tienen conciencia ni conocimiento. O no conocen el porqué. Muchas personas usan el barbijo y no saben por qué usan el barbijo. O se ponen la máscara facial y no saben por qué. Entonces nosotros tenemos que encargarnos de asegurarnos de eso. Tiene 3 componentes principales la promoción. Uno de ellos es la buena gobernanza, que refiere a los gobiernos. Los gobiernos tienen que tomar medidas tendientes a garantizar la salud, medidas que beneficien la salud de la población. Por ejemplo, la inversión en salud, la creación de hospitales, de centros de rehabilitación, de hospice, la creación de unidades periféricas, etc. La educación sanitaria es el segundo componente, que es brindar a las personas conocimientos, aptitudes e información que les permitan elegir opciones saludables. Ejemplo, campañas antitabaco, campañas antidrogas, campañas de alimentación saludable. Está buenísimo. Eso es educación sanitaria y eso lo hacemos todos. El componente anterior refiere a un gobierno, pero estos otros 2 componentes no tanto. El componente de ciudades saludables refiere que las ciudades tienen que tener una planificación estructural, es decir, en su construcción, en su forma, que sea apta para que se beneficie a la población de condiciones saludables. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en una plaza pública colocar gimnasios, que están estos aparatos que permiten hacer ejercicio de manera fácil y sencilla y accesible. Están los senderos para correr, para caminar. Puede ser también las bicisendas en la capital, el alquiler de las bicis gratuitas en la ciudad de Buenos Aires. Son todas medidas de ciudades saludables y es uno de los principales componentes de la promoción de la salud. Enfermería comunitaria. Llegamos a la enfermería comunitaria. Es el rol de enfermería, como todos los conocemos, con sus 4 funciones principales, pero con llegada a la comunidad.
¿Cuáles son los 4 principales roles de enfermería? Lo digo por encima. Tenemos el rol asistencial, que es la actividad directa hacia la persona, el cara a cara, se podría decir. Tenemos el rol docente, que es la educación de los futuros profesionales y la educación de la salud para la población, el autocuidado en enfermería específicamente. Tenemos el rol gestor, que es la conducción, es el nivel jerárquico, las jefaturas, y tenemos el rol investigador, que es realizar proyectos, hacer campañas de epidemiológicas, etc. Enfermería comunitaria, en el texto que yo les envié, separa 3 funciones específicas de la enfermera. Diferencia la función de la enfermera en 3. La primera es la enfermera en su rol como proveedora de cuidados. Quiere decir esto, la asistencia directa a la enfermera en la salita, en el domicilio de la persona, en una plaza tomando la presión. Eso es una enfermera en su rol proveedora de cuidados, proveyendo el cuidado directamente sobre la persona, sobre la comunidad, en una plaza, en su casa, en una salita, en una escuela. Luego tenemos el rol en proyectos interdisciplinares, es decir, un rol superior en el cual nosotros vamos a generar proyectos que permitan que se produzca ese rol asistencial, que ese cuidado llegue que ese enfermero llegue a la plaza. Nosotros vamos a diseñar esos proyectos, llevarlos a cabo, pero de manera interdisciplinar, es decir, entre enfermeros, médicos, asistentes sociales, etc. El tercer rol de la enfermería comunitaria es el docente, investigador y administrador. En lo que refiere al rol docente a nivel comunitario, es tanto en la educación de los futuros profesionales, médicos, enfermeros o donde sea que nosotros podamos desarrollar actividad docente, vamos a educarlos con una conciencia de comunidad, para que ellos puedan brindar un servicio a su comunidad, como individuos cuidándose a sí mismos y como parte de la comunidad cuidando al resto, a los futuros colegas y a los futuros profesionales de la salud. También está la función docente para la población directamente, y es esto de enseñar cuidados específicos para la condición de salud de cada persona, hacer promoción de actividades preventivas de enfermedades, como esto del descacharreo, de antitabaco, como el uso de profiláctico, etc. El rol investigador es un rol más específico en la epidemiología, indagar, experimentar, recolectar datos, generar conclusiones respecto de una investigación epidemiológica para poder establecer estrategias necesarias para una determinada comunidad. Ya dijimos que todas las estrategias y las investigaciones están destinadas por comunidad, porque cada una tiene su cultura y nosotros debemos responder a su cultura. Y después lo que es administrador es las jefaturas de servicio, etc. Modelos de enfermería útiles, ya terminando. ¿Cuáles son los modelos de enfermería útiles para la atención primaria de la salud? Todos. Todos los modelos de enfermería son buenos para todos los campos de la enfermería, esa es la verdad. Pero yo seleccioné 4 teóricas de enfermería que me parece que son las más indicadas. Dentro de todas son buenas, pero estas son las más indicadas, creo yo. Pueden discernir, no hay ningún problema. Yo seleccioné la teoría del autocuidado de Dorothea Oren, porque me parece que esto de la promoción de la educación para la salud tiene que ver con esto del autocuidado, ¿no? Brindar a la persona herramientas a través de la educación que le permitan cuidarse por sí mismo y de esta manera autovalerse, ser independiente y tener una vida más productiva. Después elegí la teoría de interrelaciones, de relaciones interpersonales de Hildegard Piplo. Ella establece que tiene que haber un vínculo de empatía, que el primer momento de la enfermera con el paciente es el momento del desconocido. Entonces me parece que alude a esto de la investigación, de recolectar datos, de ir a la casa de las personas, no ir en papel de desconocido en búsqueda de empatizar, en búsqueda de generar una relación de intercambio en la que yo me nutra y la persona también. Esto puede pasar también en las escuelas. Yo voy a hacer docencia en una escuela, estoy buscando esto, nutrir de conocimientos esenciales a los participantes de esa charla y nutrirme yo de sus propias experiencias y de hacer una contribución a mi comunidad. Eso es tener salud mental también. La enfermería transcultural de Madeleine Leininger, que dice que todas las actividades de enfermería deben ser siempre específicas a la comunidad, a la cultura a la que está dirigida el cuidado. Yo como enfermero tendría que adaptarme
a la cultura de cada paciente que ingresa por esa puerta. Entonces yo voy a un barrio que prevalece comunidad de Paraguay, de Bolivia, de Perú. Yo tengo que conocer sus costumbres para poder darles una calidad de atención. Por ejemplo, suele pasar en las salas de partos que ingresan pacientes de cultura boliviana que tienen familia de pie, de cuclillas. Mayormente los médicos intentan recostarlas en la cama ginecológica, en la camilla ginecológica, porque es más sencillo el parto para ellos. Pero no es lo que quiere la persona. Nosotros tenemos que estar al tanto de su cultura, dice Leininger, para poder respetar su derecho a la autonomía y su derecho a la calidad de salud. Otro ejemplo sería en sala de partos también, las pacientes de cultura de nacionalidad china, por su cultura, no suelen amamantar al bebé luego de nacido. Le dan otro tipo de alimentación. No todas seguramente, nada es regla general, pero sí he tenido varias experiencias, porque tengo experiencia en sala de partos, con pacientes asiáticas que no amamantan. Y la enfermera, sea la puericultora o la enfermera especialista en lactancia materna o la enfermera de recepción recién nacido o la enfermera de parto, cualquiera de las enfermeras, tiene que tener conocimiento de esto y no insistir, sino respetar. Es la clave básica. Y el último modelo que me encantó, que me parece también muy atinado, es el modelo de la adaptación, de Sor Calista Roy. Sor Calista Roy genera un modelo de adaptación, refiriendo al ser humano como una persona que está en constante intercambio con el medio al cual debe adaptarse. Nosotros tenemos que brindarle a las personas habilidades, destrezas, educación que les posibilite adaptarse al medio. Estamos en una situación de aislamiento social por coronavirus. Las personas se tienen que adaptar a este aislamiento social, porque es sumamente necesario. Entonces nosotros como enfermeros, si nos basamos en la teoría de Sor Calista Roy, que es la teoría de adaptación, deberíamos brindar educación dirigida constantemente a las posibilidades de adaptarse al aislamiento. Es decir, con hábitos, con conductas que le permitan liberar tensiones y que le permitan evitar el estrés que produce el confinamiento, el aislamiento social, ¿no? Brindarle herramientas, llamarlos por teléfono, mandarles mensajes, imágenes, lo que sea que les permita a ellos adaptarse de manera positiva y no sufrir con las tensiones que produce el aislamiento social, estar separado del otro, porque nosotros somos seres sociales, por naturaleza somos seres sociales, entonces es una necesidad socializar. Impedir esta necesidad genera condiciones patológicas a nivel de nuestra salud mental. Y bueno, eso es todo, espero que no haya sido muy extenso, la verdad que era una recopilación de clases, hablé mucho, eso es verdad, pero traté de ser lo más conciso posible, no voy a ser insistente ni específico con los términos, sí me parece importante que recuerden las palabras más importantes, los modelos de enfermería no es necesario que los conozcan en profundidad, pero sí que recuerden alguna teórica, que recuerden el nombre de algún modelo, que uno le pueda preguntar, y en salud comunitaria, en salud pública, ¿cómo te dirigirías como enfermero? Y en base a este modelo, en base al otro modelo, ayudando a la gente a adaptarse, relacionándome más con las personas, ¿no? Así que, bueno, cualquier duda estoy a su disposición, siempre en el Classroom, o tienen también mi mail ahí en el Classroom.